Hola. Hola. Qué alegría. Gracias. No te veo bien las pupilas, para mí las personas están en las pupilas, la Ah, conciencia. Siempre lo relaciono con el centro de la galaxia, el agujero negro, le llamo el vacío primigenio. Antes de la luz, la preluz. Entonces, yo creo que tú estás ahí, en esas pupilas, esa conciencia despierta. Sergi, sí. dime. Siento alegría. Y normal me sale de esta forma, ¿no? Fabuloso. No sé, estaría triste que te pusieras a llorar aquí conmigo. Bueno, podría ser. Podría Si sintiese ser. tristeza, ¿verdad? También sería bienvenida. Tal cual como la alegría, ¿verdad? Sí. El presente. Yo sí recuerdo haber huido del presente, porque los niños están en el presente. Y por eso yo creo que llegamos a un momento que no soportamos ese dolor de estar en el presente y es cuando empezamos a huir de él. Y yo recuerdo casi haber tomado una decisión de huir de ese presente, de decir, es que no lo puedo soportar, o sea. Y lo hacemos sin darnos cuenta, pero sí que hay un momento ahí de crisis, ¿no? Cuando nos queremos tirar por la ventana y esas cositas. Y a veces nos dicen no. Entonces, que tu propuesta sea otra vez volver a ese sufrimiento, es que ya en la conciencia, ya teniendo la conciencia, sí se es capaz de soportar y de transitar ese dolor del presente, ese miedo, aceptarlo, amarlo, porque hay que amarlo, ¿no? Realmente no sé si hay que amarlo o no hay que amarlo. Es algo que surge de forma natural cuando te pones enfrente de ello. Pero hay que ponerse enfrente. Sí. Si tú y yo estamos enfadados o molestos por alguna razón, pero nos ponemos enfrente, con la intención de ponernos enfrente, suceden cosas. Sí. Por eso el presente tiene ese valor, porque ahí es donde sucede todo lo que sucede en el presente. Curiosamente, hay una especie de, no sé muy bien si llamarlo tránsito, no sé muy bien, pero estando en el presente empezamos a opinar sobre él. Y cuando empiezas a opinar sobre el presente, duele mucho, porque es una opinión que se desprende del presente. Uno se desprende del presente para verlo y opinar de él. Y ahí uno pasa a depender de lo que sucede en lugar de disfrutar de lo que sucede o vivir lo que sucede. Porque no siempre es disfrutable algo que sucede. Puede ser doloroso, pero sí es vivible. Y eso es algo que los seres humanos, la mayoría, hemos olvidado. Y está ahí para ser recuperado. Ni tan siquiera lo veo como una ideología, una filosofía. No es un aporte que yo vea que estoy haciendo, sino un descubrimiento que se me ofrece en este instante. Es el volver a ser niños, que decía Jesús, ¿no? Exactamente. Sin tener nada que ver con lo que pensamos que es volver a ser niños. Porque cuando hemos olvidado qué es ser niños, lo vemos desde la adultez, ¿no? Desde ese espacio de adultos, y entendemos que volver a ser niños es X cosa. Volver a ser niños no es lo que vemos en los niños. Es justo lo que no vemos en los niños. Esa inocencia, esa presencia, ese atrevimiento a existir. Eso es ser niño. Hay que morir para volver a nacer siempre, ¿o no? Si está ocurriendo ahora. Te estoy mirando y todo lo que yo sé, todo lo que yo recuerdo, todo lo que yo pienso que soy, o lo que yo pienso que tú eres en base a cómo nos hemos conocido, acaba de morir. Significa que acaba de nacer. Siempre está ocurriendo esto. Porque los seres humanos nos da miedo esa experiencia. Porque nuestra historia personal la atesoramos tanto, porque creemos que somos hijos de nuestra historia personal. Y no somos hijos de nuestro pasado. Somos hijos de este instante. ¿Por qué crees que nos aferramos? ¿Por qué nos aferramos siempre? Por ignorancia. Cuando uno conoce el presente,
Cuando uno conoce la vida surgiendo en el presente y se dispone a vivirla, es que puede conocerse a sí mismo. Cuando uno se conoce a sí mismo, deja de temer. Al dejar de temer, empieza a encontrar ese espacio de sabiduría que nace y muere, que no necesitas aferrarte para ser alguien, que no necesitas recordar para... Hay un descanso, es un proceso que ni se hace, sucede. Es más bien dejar de hacer lo que hacemos para que surja de forma natural. Es lo que Jesús decía, el reposo. El reposo ya está aquí, pero no lo veis. Él decía eso. No conocía esa cita. El reposo ya está aquí, pero no lo veis. Claro, porque de Jesús siempre se han hablado más las frases que no interesaban tanto. Las que más interesaban están más olvidadas. Pero él hablaba siempre de ese reposo, el reposo interno. ¿Tú crees en eso de el centésimo mono, todo eso de la masa crítica, alcanzar una masa crítica de despiertos que haga que despierte el resto? ¿Crees que eso existe o va a funcionar así o cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? No entiendo de esas cosas, no sé. No sabes la historia, yo te digo. Sí que un experimento, ¿no? De que cuando un número de monos aprendieron una cosa, otros en otra isla, sin tener contacto unos con otros, empezaron a hacer la misma cosa, ¿vale? Como, bueno, el subconsciente está unido, ¿no? Pues en realidad se pasó la información de alguna manera. Entonces la gente dice o piensa que cuando lleguemos a un número de despiertos, por llamarlo entre comillas despiertos, porque también es un poco de risa, ¿no? Que nos consideramos los despiertos y los demás los dormidos. Pero una toma de conciencia de no soy este personaje, ¿no? Por lo menos eso. Hay quien piensa que cuando haya, no sé, 10.000, 15.000 personas en el mundo, eso ocurrirá, se transmitirá al resto de la humanidad. Será el final de este juego, el final de esta experiencia. ¿Cómo lo ves eso? No lo sé. No entiendo de estos mecanismos. Solo entiendo de lo que puede estar sucediendo ahora. Entonces, si esa masa crítica va a suceder, tiene que estar sucediendo ahora y no en un futuro. Lo cual significa que depende de mi proceso de despertar, no del de los demás, no del resto. Cuando uno empieza a... reposo lo llamabas, me pareció una expresión magnífica. Sí. Cuando uno empieza a reposar en sí mismo, empieza a disfrutar de los procesos naturales de las cosas, a disfrutar de cómo la conciencia se maneja en lo invisible. Y ahí puede que empiece a darse cuenta cómo la conciencia empieza a despertarse a sí misma en individuos humanos, por ejemplo. Sí. Pero no hay una atención a esos mecanismos, no hay una comprensión intelectual de eso. Hay un disfrute. Es de nuevo esa mentalidad de niño que disfruta de ver lo que ocurre, pero no se pregunta la concepción, lo intelectual, lo conceptual de ahí atrás. Entonces, si es como estas personas dicen que es, pues será así, no lo sé. Pero entiendo que va a tener que estar sucediendo ahora. No sé si tiene mucho sentido esto que digo, pero es hasta donde yo veo. Un adulto puede, de verdad, amarlo todo, aceptar todo, amarlo todo, con esa sencillez, volver a ser sencillos de esa manera. Un adulto puede hacer eso. Sí, la capacidad está, claro, sin duda. ¿Lo vamos a hacer? Depende de ti, ahora mismo, la decisión que tú tomas. Pero observa porque tiene trampa. La decisión que tú tomas ahora, muchos seres humanos piensan que ahora puedo hacer un gesto, una decisión que va a hacer que el resto de mi vida acepte todo.
no suceden estas cosas. Porque el futuro no está en el futuro, está en este instante. Por lo tanto, cuando tú tomas esta decisión en este instante, no estás esperando aceptarlo todo en todo el tiempo, sino que estás abriéndote a aceptar este instante completamente. ¿Me he explicado? Totalmente. Entonces el mecanismo es completamente distinto. Te das cuenta de que poner en juego tu capacidad de aceptar todo el tiempo solo implica que pueda aceptar esto ahora. Y cuando hago eso empiezo a descubrir una capacidad de aceptación que no es la que yo pensaba que tenía, que no es la que yo pensaba que tenía que alcanzar, sino que es algo que me alcanza a mí. Entonces este nuevo es espacio de reposo que mencionas. Te sientas en esa y hay una aceptación. Hay muchas cosas que para nosotros no nos parecen aceptables, pero si las miras de frente verás que detrás de tu no aceptación hay una interpretación de ese suceso, y esa interpretación es la que te impide aceptar lo que está ocurriendo, y que además te lleva a ver lo que está ocurriendo como está ocurriendo, justo por esa opinión que tú pones ahí en medio como filtro. Entonces la aceptación al todo empieza por la aceptación en uno mismo, y se empieza a transferir al resto, que todos somos la misma cosa finalmente. Nos estamos encontrando con reflejos de nosotros mismos todo el tiempo, y eso solo te lo muestra la aceptación, el poder dar la bienvenida a lo que estoy viendo, a cómo me miras, a cómo pienso que me miras, a lo que pienso que piensas, bla, 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 que me cruce, que me toque. Entonces va a ser siempre un fluir, un momento en el que sí, un momento en el que me descubro que no, un momento en el que sí, un momento en el que... va a ser un poco como las olas del mar, ¿no? Puede ser que sea así, sin que cuando llega la ola sea mejor que cuando se va. Porque la experiencia no está puesta en la ola, sino en el océano que la contiene. Entonces, sabes que la ola es una anécdota del que puedes disfrutar, del que puedes descubrirte en forma de ola, sin olvidar tu origen oceánico o marino, si es que eres un humano. Todo se refleja en el exterior, ¿no? La locura del mundo que ya está, que parece que va a explotar en cualquier momento, ¿no? En el que vivimos. Es un reflejo al final, ¿no? De este momento crítico o especial. Nunca en la historia de la humanidad el hombre tomó conciencia de sí mismo, ¿no? Y ahora ocurre y está todo por fuera que parece que explota. Es como el momento del parto, ¿no? Estamos en el momento del parto, realmente. ¿Lo ves así? No lo sé. Pareciera. Pareciera. Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí estoy descubriendo es que tenemos un regalo, un tesoro que se nos da, y es poder ser conscientes de ese despertar a tiempo real. Es decir, que se nos ha regalado una conciencia que puede ser consciente de sí misma. Sí. Por lo tanto, podemos experimentar esa transformación a tiempo real, la podemos ver, podemos ser conscientes. Y eso a mí me resulta espectacular. Yo estoy viendo cómo este ser humano, del cual yo soy responsable, está descubriendo su humanidad fuera de su concepción humana de las cosas. Me parece fascinante, fascinante. No tiene precio, desde luego. Para mí no lo tiene. Por eso, cuando empiezas a darte cuenta de esto, valoras en el sentido de que no rechazas situaciones, conflictos, emociones, momentos, porque sabes que todos son atesorados por ese resurgimiento de la conciencia. Todos son amados por el corazón. Entonces, si yo rechazo algo en ti, no podré descubrir cuánto lo amo. Y si no descubro cuánto lo amo, no me reconoceré a mí mismo como amor. Solo porque hay algo en ti que no me pareció bien, porque yo pensé que a mí no me parecía bien. Sí. No tiene sentido. Pero uno tiene que acercarse hasta ese lugar donde ve que no tiene sentido. Mientras tenga sentido rechazar algo,
sigamos rechazando. Pero hay un momento en el que ya no tiene sentido y uno lo suelta amablemente. Es como el vegetarianismo, por ejemplo, o las corridas de toros. Muchas personas piensan que uno tiene que ser vegetariano o no tiene que haber corridas de toros. Hay un momento donde va a ser obvio y el ser humano soltará esa experiencia amablemente. Porque si tú te obligas a ser vegetariano, el impulso que te lleva a comer carne va a salir de otra manera. Porque aún no lo puedes dominar, porque aún no lo has visto, aún no lo has respetado. Sí, totalmente. Los verdaderos vegetarianos, los que están en paz, tienen la apertura de comer carne en cualquier momento, por eso nunca comen carne y están en paz. Parece una paradoja para muchos, pero no, hablamos de ese lugar de reposo. ¿Cuánto tiempo? Todos tenemos días, ¿no? Y dentro de todo lo que escucho, tus charlas para mí es lo que más me gusta, es lo que más me llena. O más entiendo. Pero a veces todos tenemos días y a veces empiezas a darle mucho a la cabeza. Tengo muchos conceptos y te apago. Digo, Sergi, hoy no. Sí. Y yo digo, tiene que haber una forma, ¿sabes? No mental, evidentemente no mental. Entonces yo digo, ¿cómo hacen los niños? ¿Cómo aprenden ellos? Y aprenden imitando. Simplemente como son como una esponja, aprenden imitando a adaptarse a este mundo ya como somos y a ser adultos. Y no tendremos nosotros que hacer lo mismo, aprender imitando a un niño, no haciendo el niño como tú has dicho antes, ¿no? Sino para no utilizar la cabeza tanto, porque es una trampa, enseguida caemos en esa trampa. Hay que hacerlo desde el sentimiento, ¿no? Ese es el lugar interno. Los niños tienen esa capacidad de aprender porque no tienen miedo de no saber. La mayoría de adultos ya tienen miedo de no saber. Eso hace que atesoremos lo que sabemos para cubrir esa sensación de que no sabemos en realidad. Porque no sabemos. Nada. No sabemos sentir, no sabemos pensar, no sabemos relacionarnos, no sabemos funcionar en un planeta que nos lo da todo para vivir en plenitud. Todavía no sabemos. Ok, no pasa nada, lo asumimos. Sí. Y cuando te das cuenta de que no sabes, se abre un mecanismo natural de aprendizaje, es natural, donde tú aprendes lo que aprendes en el momento en el que lo aprendes. Nada más. Y sabes que lo que estás aprendiendo es básico para ese momento. Eso es ser niño. Muchas gracias. Gracias. Veo que sigo entendiéndote muy bien y conecto mucho con tu forma de ver las cosas. Seguramente será más un reconocimiento desde dentro de ti que una comprensión intelectual. Más bien será un... Sí, es un reconocimiento. No, hay algo, ¿no? Es como los niños, ¿no? Que llegan a una plaza y se ven los 5 que van a jugar juntos, de 30 ya se han visto, ya se han reconocido y se encuentran y juegan a la misma cosa. Es apasionante. Se sienten uno. Se sienten uno. Se sienten uno, se saben uno. Se sienten uno porque se saben uno, porque es una realidad. Se siguen conociendo, se conocen a sí mismos, porque no se piensan, Claro. son. Hay que buscar el off. O atender al on con Sí. mucho cariño. Atender a Con mucho cariño, sí. Abrir el corazón. Con mucho cariño. Cuando tú ves la mente que no calla, que te cuenta lo que te cuenta, escúchala. Si la escuchas atentamente te darás cuenta de que lo que te cuenta no te sirve. Porque lo que te cuenta te lleva a un estado de angustia, o de estrés, o de miedo, o de pánico, o de desconfianza. No es útil. Entonces lo escuchas con respeto, no lo rechazas. Y ves cómo esa aceptación transforma esos pensamientos en otros pensamientos basados en la aceptación. Ya estamos mucho ya.